Hola mis queridos Forays, ¿cómo están? Los saludo, esperando estén muy bien, esperando en casita todo marche como Dios quiere, que haya armonía, que haya paz y que, como decíamos la semana pasada, cada vez estén más conectados con la fuente que es nuestro Padre. Este, como todos los martes, hoy Dios pone en mi corazón no dejarlo pasar y darte un mensaje de parte de Él. He estado orando mucho, créanme, orando también por cada uno de ustedes. Y hoy creo Dios pone en mi corazón hablarles sobre un personaje que es el profeta Elías. Hoy Dios nos va a enseñar a través de la vida del profeta Elías. Su vida la encuentras en el libro de Reyes, ¿sí? Ahorita les voy a mencionar, empieza a partir del 16, pero ahorita les voy a ir mencionando. Y les voy a hacer un mega resumen de la primera parte de lo que habla la Biblia del profeta Elías, porque tiene mucha enseñanza. Bueno, al menos a mí me ha dejado mucha enseñanza con respecto a los días que estamos viviendo hoy. ¿Ok? Bueno, fíjense. Vamos a empezar en el capítulo 16 de Primera de Reyes, el capítulo 16, casi al final del versículo 29 al 34. Habla de que llega al reinado un compa llamado Acab. El libro de Reyes, por cierto, es la sucesión de varios reyes que pasaron, los reyes de Israel, ¿no? Y en este caso, les decía, aquí empieza a hablar de un rey que se llama Acab. Acab toma por esposa a otro personaje de la Biblia, pero este no es muy agradable, que es Jezabel, ¿no? Todos sabemos que Jezabel era una gacha, ¿no? Pero bueno, toma como esposa a Jezabel. Influido por su esposa, Acab empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios. La palabra dice que empieza a levantar ídolos, ¿sale? Recomendados por Acab, por Jezabel, perdón, que por ejemplo Jezabel, su dios, su ídolo era Baal, ¿no? Y otro que se llamaba Acera, ¿no? O sea, y entonces dice la palabra que Acab empieza a hacer lo malo y cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y con esto, pues todo su pueblo, imagínate, era el rey de la nación. Entonces ahí empieza la historia. Acab, rey de Israel, adorando otros dioses, ¿sí? Y en el capítulo 17 de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 17 entra a escena el profeta Elías, ¿vale? Todos sabemos, bueno, o al menos hemos oído hablar del profeta Elías, pero ahorita aquí es donde empieza a hablar la Biblia sobre él y vamos a mega resumir. Les voy a mega resumir parándonos donde Dios nos deja enseñanzas. Bueno, al menos pone en mi corazón que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy. Fíjense, al ver Dios que está acá haciendo cosas desagradables, ¿sí? decide mandar una sequía al pueblo de Israel, una sequía súper cañona. Y le dice a Elías, ¿sabes qué? Vea con el rey Acab y dile que va a venir una sequía sobre Israel, ¿no? Sobre el pueblo de Dios. ¿Ok? Y así lo hace Elías, va con Acab y le menciona que Dios, debido a lo malo que está haciendo, debido a que sus ojos se desviaron de lo más importante que era Dios, Dios decide enviar una sequía. Y entonces la palabra dice que Dios envía a Elías, mientras está esta sequía, le envía a un arroyo para que pueda saciarse. Y dice la palabra que Dios envía cuervos a que alimenten a Elías, ¿vale? Y ahí nos paramos. Ahorita les platiqué del versículo 1, el Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Pero ahí nos paramos y ahí viene mi primera observación. El domingo pasado, nuestro pastor nos platicaba cómo, por cierto, el que no ha visto la prédica, véala, está en la página de Dos Ríos, como siempre lo recomiendo, y cada domingo a las 9 de la mañana pueden ver las transmisiones en vivo de la prédica de nuestro pastor Jaime. Pero bueno, el pastor nos decía cómo en esos tiempos de Noé, al ver cómo en lo que se había convertido la humanidad, Dios decide hacer como una limpia, pues. Decide enviar un diluvio, ¿no? Para acabar con todo eso malo que habían hecho su pueblo. Y como este ejemplo vemos muchísimos en la Biblia. Muchas veces Dios
hacía algo por el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se olvidaba y empezaba a hacer un relajo, y Dios tenía que mandar un evento, tendría que mandar una guerra, tendría que mandar algo para que su pueblo volviera a levantar los ojos a su nombre. Y en este ejemplo es muy similar. El reino de Israel, gobernado por Acab, decide empezar a desviarse, empezar a adorar otros dioses, tener otras prioridades que no son Dios, y Dios decide enviar una sequía. Y esa es la primera enseñanza. Elías va, le sirve, hace la misión de ir a anunciar, ir a profetizar, esta sequía, pero después dice que Elías, Dios lo lleva a un arroyo para saciarse y le manda de comer por medio de cuervos, ¿sabes? O sea, la enseñanza que me deja aquí la palabra es que muy posiblemente estemos viviendo esos tiempos. Yo estoy seguro que esto Dios lo está permitiendo, y tanto tú como yo sabemos cómo nuestra humanidad está de cabeza hoy en día. Siempre lo platicamos. O sea, cada vez el mundo está más locochón, y quizás Dios está permitiendo esto para que las naciones levanten los ojos otra vez a Él y su pueblo se empiece a dar cuenta que Él es lo más importante y lo único, ¿no? Pero lo padre es que quiero decirte de parte de Dios que así como Elías, si tú sirves a tu Padre, no habrá tempestad donde Dios te deje botado. Así como Él alimentó a Elías, a ti no te va a dejar botado, créeme. Si tú sigues sirviendo a tu Padre, Dios no se va a olvidar de ti y va a estar contigo siempre en cualquiera de tus necesidades. Bueno, continuamos con la historia y hagan de cuenta que en el versículo 8, ¿no? Cuenta que el arroyo se seca, se cuenta, el arroyo, hay una sequía, el arroyo se seca y pues ya no tiene cómo saciarse Elías. Entonces Dios les dice, ¿sabes qué? Vete a casa de una viuda que yo te voy a indicar, y así lo hace Elías, se va a casa de una viuda. Esta viuda vivía solo con su hijo, y para estos tiempos ya la sequía había destruido casi todo la zona, ¿no? Y la viuda no tenía, dice la palabra, que más que un poquito de harina y un poco de aceite. Llega a Elías y le pide de beber, la viuda le da, y luego le pide de comer, y la viuda le dice, oye, ¿sabes qué, Elías? La verdad, solo tengo un poco de harina, un poco de aceite, y pensaba hacer una torta para comerla mi hijo y yo, y de ahí esperar la muerte, ¿vale? Y fíjate que eso pudiera pasar hoy. De repente no sabemos cuánto va a durar esta epidemia, y quizás la gente empieza a temer por la escasez, porque luego no tenga que comer, luego no tenga economía para poder comprar lo básico, ¿no? Pero lo hermoso de la palabra, fíjate, aquí Dios me vuelve a hablar y me dice que en particular te diga esta palabra que Dios le dijo a la viuda, te la diga a ti, sale para estos tiempos que estamos viviendo. La viuda le dice esto a Elías y Elías le contesta, el Señor, Dios de Israel, esto lo vemos en el versículo 14, el Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande a la lluvia, ¿no? La palabra que te quiere decir Dios es que lo que dure la epidemia no faltará en tu casa nada, ¿sí? Esa es una promesa de nuestro Padre, que no nos va a dejar botados ni escasear, ¿sí? No hay justo desamparado, acuérdate, también dice la palabra. Pero bueno, esta palabra le suelta, continuamos con la historia, le suelta esta palabra a Elías a la viuda así lo hace, le da de comer, y la palabra dice que nunca se acabó, o sea, seguían comiendo todos los días, y tanto el aceite como la harina nunca se acabó, sacaban, así como la multiplicación de los peces, pues así sacaban y la provisión nunca se acabó. Incluso al finalizar este episodio, cuenta que el hijo de la viuda cae en una enfermedad muy cañona y muere. Y entonces Elías le pide a Dios, le dice, Padre, oye, me alimentó la viuda, o sea, no seas mala onda, ¿no? Casi. Y entonces Dios resucita al hijo de la viuda. Y la viuda
confirma, al final de este capítulo dice que confirma que efectivamente Elías es un hombre de Dios y que efectivamente Dios no la va a dejar desamparada. Y es muy bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la historia. Llega el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y entonces Acab, ¿sí?, al ver tal necesidad, manda a uno de sus colegas que se llama Abdías, que era un hombre de Dios, lo manda a buscar agua, ¿vale? Lo manda a buscar agua. O algo donde saciar a sus bestias, dice, o sea, para que coman las bestias y todo, ¿cómo se llama? Sus caballos y todo eso, ¿no? Su ganado. Entonces, Abdías, les decía, Abdías un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. La palabra cuenta que tiempo atrás la canija de Jezabel había mandado a matar a todos los que fueran creyentes de Jehová. Y entonces Abdías escondió a varios profetas y siervos de Dios en cuevas para que no pasara esto. Pero bueno, es otra historia. Entonces, sale Abdías a buscar agua y se encuentra con Elías, ¿no? Y Elías le dice, ¿sabes qué? Dile a Acab, a tu rey, que voy a ir a hablar con él, ¿sale? Que voy a estar hoy con él. Abdías le dice, oye, no, que es que luego tú dices que vas a ir y el Espíritu Santo luego te va a llevar a otro lado y no vas a ir. Y le dice Elías, no, tranquilo, sí voy a ir, te lo prometo. Así lo hace. Elías se entrevista con Acab y Acab lo primero que hace es reclamarle, ¿no? Le dice, oye, que por tu culpa, que tú profetizaste, que la onda, por eso estamos en sequía. Y le dice Elías, tranquilo, fue por tu culpa, por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios es que está pasando esto, ¿no? Y ¿sabes qué? Júntame a toda la banda. Esto que te platiqué ahorita viene del versículo 1 al versículo 19, ¿no? Y de ahí te voy a platicar del 20 al 40, porque es una historia que creo que todos conocemos, pero vamos a platicarla tantito. Dice que el rey Acab manda a juntar a toda la nación, todo el pueblo, vaya, y incluyendo 450 profetas de Baal, ¿vale? Y otros 400 profetas de Acera, ¿no? Dioses falsos, ídolos de Jezabel, ¿no? Los manda a juntar y entonces aquí hay una palabra muy padre porque Elías se para, ¿sale? Y los confronta, ¿sí? Y les da una oportunidad, ¿ok? En el versículo 21, ¿sí?, dice que Elías, voy a leer en la nueva traducción, Palabra de Dios para Todos, perdón. En el versículo 21 dice Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal, ¿no? En la Reina Valera, la pregunta que hace Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa palabra está muy fuerte y tiene mucho que ver con nuestros tiempos. Yo creo que ahorita Dios está diciendo a la humanidad, ¿hasta cuándo van a dejar de estar entre melón y sandía? ¿Hasta cuándo van a entender y realmente hacer las cosas a como yo les dije que tenían que hacerlas? ¿Hasta cuándo? Acuérdense que a los tibios los vomitan. Hay gente que tiene un pie acá y un pie allá, ¿sale? A la gente tibia, la palabra en Apocalipsis dice que Dios los vomita. O sea, tenemos que estar bien definidos, estar muy convencidos en que nuestro Padre es el único Dios todopoderoso y que solo Él puede acabar con esta epidemia, en ese tiempo sequía, ¿no? Entonces, Elías, de una vez que los regaña, dice la palabra que cuando Elías lanza esta pregunta, ¿hasta cuándo van a entender y dejar de estar dudando? La multitud cayó. O sea, nadie dijo, no, yo ya me voy a calmar. No, cayó. O sea, tan confundida estaba el mundo, ¿sí?, que no sabían ni quién era su Dios. Imagínate, ¿no? Pero bueno, viene, les decía, un evento muy conocido por todos, que Elías hace una competencia de holocaustos. Ay, sí, no es cierto. Le dice a todos los profetas, a los 400 y pico mil de Baal, que levanten un holocausto, y él levanta también un holocausto. Y entonces dice, a ver, si su Dios es el Dios verdadero, pídanle que envíe fuego y que consuma el holocausto.
Entonces la palabra dice que varias horas ahí andaban brincando, dando vueltas como chapulines los profetas de Baal. Dice que se laceraban y todo, y dejaban caer la sangre en el holocausto. Y Dios, mándanos fuego, y la onda, Baal, y que la fregada. Y pues nada, no, pues son dioses falsos, no había respuesta. Dice la palabra que incluso Elías se burlaba, ¿no? Decía, ¿no será que su Dios está durmiendo? Así dice la palabra, que Elías hasta se burlaba, usa literal esa palabra. Porque pues obviamente Elías sabía que no iba a haber respuesta, eran dioses falsos, eran ídolos, ¿no? Y entonces llega el momento en que va a participar Elías y dice, a ver, para empezar hagamos una zanja alrededor del holocausto, y hacen una zanja, ¿no? Y luego dice, ahora échenle agua, ¿no? Y dice la palabra que le echaron 3 veces agua, que hasta quedó todo empapado de agua y que el agua quedó en el canal, ¿no? que había puesto. Y entonces Elías ora a Dios y le dice, Padre, yo me imagino, o sea, con la seguridad que Elías, porque imagínate, solo le dijo, Señor, manda fuego. Padre, demostremos quién es el Dios verdadero, demuestra tú quién es el Dios verdadero. Y dice que el fuego de volada consumió el holocausto, ¿no? En segundos. Y así fue como todo el pueblo, solamente viendo, hasta que vieron esa prueba, fue que decidieron decir, bueno, pues sí, Dios es el bueno, ¿no? Jehová es nuestro Dios. Y la palabra dice que pues, Elías mata a todos los profetas, los falsos profetas y adoradores del Dios Baal. Pero al finalizar este evento, dice que Elías ora a su padre y Dios manda lluvia y termina la sequía. Muy similar a esto, les decía, puede ser lo que estamos viviendo. En ese tiempo la humanidad, bueno, todo el pueblo de Israel estaba confundido, no sabían ni quién era su Dios, no sabían, le oraban al mejor postor, o sea, estaba súper cañón. Y obviamente todo por Jezabel. Jezabel, obviamente que el Satanás ahí estaba metiendo la cola, ¿no? Pero Jezabel influía ante el rey Acab y obviamente el rey pues mandaba y la gente obedecía. Y pues la gente estaba muy confundida, así como lo está hoy. En 2 bandos, con un pie acá y un pie allá. Dice que conoce a Dios y al mismo tiempo hacen lo malo, ¿no? ¿Y qué va a tener que hacer Dios para que se den cuenta de que Él es el único Dios? ¿No? Pues una situación como esta. Hoy en día la humanidad está volteando sus ojos al cielo, aceptando que solo Dios es el único que puede frenarlo, ¿vale? Y yo estoy seguro que cuando esto pase, cuando dice la palabra, cuando mi pueblo se humille, ¿sale? Si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra, dice Dios. Y así va a ser, ¿sí? Como decía el pastor Dante el domingo también que vi su prédica, esta epidemia tiene fecha de caducidad. Así va a ser, verán. Pero bueno, entonces llega la lluvia y todos felices, ¿no? Ahí termina el capítulo 18 de Primera de Reyes, pero viene otra enseñanza súper cañona. El capítulo 19 empieza hablando de que Jezabel, quién sabe dónde andaba, pero llega y se entera del relajo que hubo, de que todos los profetas de Baal estaban muertos, que Elías los había matado, y obviamente se encoleriza y se pone locochona, y manda decirle a Elías que no va a pasar una hora, ¿sí?, hasta que, igual que a sus profetas, esté él bien paleta, ¿no? Manda a decirle a Elías, y pasa algo increíble. O sea, Elías, sabiendo el poder de Dios, ¿sí?, habiendo tenido tantos ejemplos de que Dios estaba con él, Elías, al recibir esta amenaza de muerte, se ahoga en temor. O sea, Jezabel le dice que lo va a matar y Elías tiene miedo. Es increíble. O sea, cómo a veces también, a pesar de que Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, nunca nos ha abandonado, hemos visto su mano poderosa, seguimos dudando de que Él nos va, de que su presencia nos abandone, o de que, no sé, o sea, brother,
Dios no te va a abandonar. Si tú eres fiel con Él, si le sirves, si estás en comunión con Él, no tienes que temer. Pero bueno, Elías temió, ¿no? Elías tuvo temor y dice la palabra que fue un temor tal que se quería morir. O sea, en el capítulo Elías se va, o sea, huye. Y en el capítulo 4 dice, entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo, ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. O sea, andaba como cucaracha el pobre. O sea, ¿cómo es posible que un profeta tan ungido llegue a sentir ese temor? O sea, esto me dice que ninguno de nosotros estamos exentos, ¿vale? Pero te voy a decir algo. Aún en ese temor, aún en esa duda, podría decirse que tuvo Elías, papá no lo abandonó. Elías decía, se escondió y dice que mientras que él dormía, Dios enviaba a un ángel a que le llevara comida, le llevara una torta para que comiera. Y así 2 veces Dios manda ángel para que Elías coma. Después de eso un ángel le dice, ¿sabes qué? Ve al monte Horeb. Así lo hace Elías y camina por 40 días, así como nuestra cuarentena. Bueno, Elías camina por 40 días hacia el monte Horeb y llegando al monte Horeb se esconde en una cueva. Sigue en el temor, sigue en el terror, ¿no? Un profeta ungido siendo testigo visual de lo que hace Dios, está muerto de miedo, escondido en una cueva. Estando escondido Elías en esta cueva, muerto de miedo, Dios va a su encuentro. Pero dice la palabra que vino un huracán muy fuerte, pero Dios no estaba ahí. Y luego Elías buscó a Dios en un terremoto y Dios no estaba ahí. De ahí vino un fuego y Dios no estaba ahí. O sea, esto me dice que cuando tenemos temor, vienen estreses y situaciones, no sé si está bien dicho estreses, viene estrés a nuestra vida y empezamos con las aflicciones, empezamos con, el ruido de lo que pasa alrededor nos puede entorpecer y ahí no vamos a encontrar a Dios. En ese ruido, en ese desorden, en ese caos que puede pasar a nuestro alrededor. Porque la palabra dice que después de ese huracán, después de ese terremoto y después de ese fuego, vino un silbido apacible y delicado. Y Dios estaba ahí, en ese silencio tan sabroso que es estar en la presencia de Dios. Ahí Elías encontró a Dios. Y Dios le dice que se levante, que no tema, que pues yo estoy contigo, le dice, cálmate. Y otra vez lo manda otra visión, Elías se vuelve a poner power y va a otra visión, lo manda a una misión política entre los reyes de capitales y el mismo rey Acab. Pero bueno, lo importante de acá es que les decía, cuando hay mucho temor, parece todo estar turbio. Y la semana pasada les platicaba que Dios me ponía en mi corazón la importancia de la intimidad, de la oración en intimidad con Él, de apartarnos. Y así fue como Elías recibió ese renuevo que le llevó Dios a esa cueva donde estaba escondido, muerto de miedo, en el silencio. Un silbido apacible, dice la palabra, apacible y delicado. ¿Sale? Ahí fue donde encontró a Dios y Dios le habló. Es importantísimo que estemos en oración, en silencio. O sea, si quieres pon música, pues, pero me refiero en intimidad, en la paz de estar tú solo con el Padre. ¿Va? Bueno, la historia continúa y ya casi al final del versículo 19 al 21 habla cuando se encuentra Elías con Eliseo, pero ya esa es otra historia. Eliseo, está buenísima su historia y la vida cosas de Elías todavía siguen, pero se les platicaré en otra ocasión. Hasta aquí la parte quería platicarles de Elías. Les decía, lo que pone Dios en mi corazón es que así como hubo esa sequía en el pueblo de Dios, quizás Dios está permitiendo lo mismo en nuestros días, con la necesidad de que levantemos los ojos
y todo el mundo se dé cuenta que solo Dios es el único que puede, el único que tiene poder, ¿sale? Solo Dios permite lo que se hace y lo que no se hace, ¿sí? Como decía Job, Dios da, Dios quita, ¿ok? A veces el hombre en su orgullo y su vanagloria quiere tener poder y tener todo controlado y aquí Dios nos está demostrando que no tenemos el control de nada, ¿sale? Una pandemia como la que tenemos hoy no está perdonando color, religión, nada, poder adquisitivo, economía, nada, ¿sale? Dios es el único que tiene el control, ¿sí? Y ante esto que estamos viviendo, Dios me daba otra palabra que la encontramos en Romanos 5. Está Pablo hablándoles a los romanos, a la iglesia de Roma, y le dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Pablo dice, podemos estar felices en medio de la aflicción, ¿sí? En medio del sufrimiento, porque eso te va a enseñar a ser paciente. Y al ser paciente, Dios te forja, ¿sí? Dios te forja y te da y fortalece tu carácter, ¿sí? Y al fortalecer tu carácter, aumenta la esperanza, ¿ok? Es importante que seamos pacientes, que estemos confiados en que Dios tiene el control, ¿sí? Como les decía hace un momento, esto va a pasar, pero esto Dios lo permitió para algo, y al menos en mi caso es para tener más comunión con Él. Es importante que volvamos a conectarnos a la única fuente, que es Él, y olvidarnos de las preocupaciones, tensiones de escuela, trabajo, estrés. Es importante que volvamos nuestros ojos. Y esto va a pasar, ¿sabes cuándo? Cuando la humanidad completa voltee a ver al cielo y acepte que solamente Dios puede. Va a pasar, vas a ver, ¿sí? Para terminar el mensaje de hoy, quiero leerte un salmo que mi padre me envió ayer, precioso. Lo voy a leer en la versión PDT, es el Salmo 46. Y te lo voy a leer, mira qué bello está. Es para ti, ¿sale? Dios me pide que te lo diga, que es una promesa de Él para ti, es una palabra de Él para ti. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles. Por eso no tendremos miedo. Aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Un río con sus corrientes riega de alegría la ciudad de Dios, el santo lugar donde habita el Altísimo. Dios está en medio de esa ciudad y no se verá removida. Al amanecer, Dios la ayudará. Hay agitación en las naciones y los reinos se tambalean. Él deja huir su voz y la tierra se derrite. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan y vean las obras del Señor, que ha ordenado destrucción en la tierra. Él ha puesto fin a las guerras hasta el último de la tierra. Destruye el arco, rompe la lanza y quema los carros de combate. Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Todos me darán honor. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Dejen de pelear, dejen de ver quién tiene la razón. Y volteen sus ojos a mí, dice Dios, porque yo tengo el control, yo gobierno. Pero termina bellamente diciendo, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Es nuestro refugio. Y aunque la tierra esté hecha un caos, tú tienes que estar en paz porque pones tu confianza en Dios. ¿Sí?
quédate con esta palabra. Te invito a que le des otra repasada a este salmo, el Salmo 46. Yo lo leí en la Palabra de Dios para Todos, PDT. Te invito también a que leas sobre Elías, sobre esto que yo te compartí hoy, y que pidas al Espíritu Santo, y espero así haya sido, Dios te hable, Dios te deje una enseñanza y te dé paz y te haga volver cada vez más tus ojos hacia Él, aceptando que Él es lo más importante y es lo único. Su mirada que te da paz, amor, tranquilidad. ¿Sí? Bueno, me despido, te mando un fuerte abrazo, roga a Dios por tu vida, bueno, más por tu vida, por tu alma, que estés en paz, que sientas su amor y que sientas la tranquilidad que su amor da, ¿vale? Espero poder siguiendo haciendo cositas por internet. Ahí te iré compartiendo, y si no, pues igual espero que el próximo martes pueda grabarte un mensaje igual que hoy. Ruego a Dios, el Espíritu Santo te haya dicho algo, ¿vale? Y te convido, te decía, a estar en oración, que es lo más importante, estar conectados con papá. Dios te bendiga, Dios cuide tu casa, guarde tu familia, a tus seres amados. Sabes que te amo, oro por ti todos los días. Tan tan. Dios te bendiga.